Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a la segunda jornada de los trabajos del Simposio Virtual Iberoamericano de Sociología Computacional. El día de hoy vamos a comenzar con la ponencia del doctor Leonardo Rodríguez Oya de la Universidad de Buenos Aires, del Instituto Gino Germani, precisamente de dicha universidad, la cual se titula Simulación Social aplicada a políticas públicas. Entonces, sin más, comenzaremos los trabajos del día de hoy y le daremos la palabra al doctor Leonardo Rodríguez. Bueno, muchísimas gracias, Antonio, por la presentación. Buenos días a todos los presentes a través de Blue Jeans y a los que nos siguen por Facebook. Realmente, primero que nada, decirles que estoy muy feliz de estar aquí y felicitar a los animadores, organizadores y líderes de la Red Iberoamericana de Geología Computacional, Antonio, Norma y los colegas cercanos, por este espacio. Quisiera retomar como introducción y prolegómeno a mi presentación las palabras de Antonio en la sesión de apertura de ayer del Congreso, cuando hizo una invitación a la reflexión y a pensar la propia práctica de la sociología computacional. Yo creo que la creación de esta red y de este primer simposio es muy importante para la consolidación institucional del campo. Cuando miramos la historia de todas las disciplinas, es muy interesante distinguir la fundación teórica e intelectual de un campo de su fundación institucional. Y esa fundación teórica sin duda nos remite a antecedentes que podemos vincular hasta con la historia de la computación desde los años 40, ¿no? Pero la historia institucional es mucho más reciente, de los años 90 para acá, en Europa y Estados Unidos. Pero en América Latina los que hacíamos sociología computacional y simulación social estábamos desperdigados, desconectados. Entonces, me parece que la creación de esta red y de este primer simposio es el acto de fundación institucional de la sociología computacional en Iberoamérica y me parece muy interesante reflexionar sobre ello. También, y esto ahora en conexión con mi presentación, Antonio planteó algo así como, bueno, ¿qué estrategias tendríamos que seguir para desarrollar la sociología computacional en América Latina? Yo creo que esa es una gran pregunta, ¿no? Podríamos decir, ¿dónde está la sociología computacional hoy en América Latina? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es nuestra historia? ¿Cómo hemos llegado a hacer lo que estamos haciendo hoy? Con los antecedentes de que contaba ayer Luis, Barzak y un montón de cosas. ¿Hacia dónde estamos yendo si seguimos tal como estamos? Pero ¿hacia dónde queremos ir? ¿Hacia dónde quisiéramos ir? Como sociólogos computacionales o como grupo multidisciplinario que crea modelos matemáticos y computacionales para entender fenómenos sociales. ¿Cuál es nuestro norte? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Y hacia dónde podemos ir? ¿Podemos ir hacia donde queremos? Bueno, no lo sabemos, pero creo que son preguntas importantes para pensar y reflexionar colectivamente. Y las respuestas a estas preguntas tienen que ver con lo que yo reflexionaba a la hora de decir de qué voy a hablar en este simposio, ¿no? Yo estaba tensionado entre dos ideas. Una idea de una reflexión más de corte histórico, político y filosófico, de un lineamiento estratégico de cómo yo pienso el posible desarrollo de la sociología computacional, u otra vía que era tratar de mostrar en lo concreto cómo podemos hacer simulación social en torno a ciertas problemáticas, digamos así, relevantes. Entonces me terminé decantando por esta segunda alternativa, con esta comunicación titulada Simulación Social aplicada para las políticas públicas, pero donde el espíritu de esa comunicación tiene la semillita de esta inquietud general. Y esa inquietud general, si lo tuviese que decir en dos palabras, que es mi preocupación intelectual como investigador y como científico, pero que concierne también al modo en que hacemos ciencia y al modo en cómo construimos nuestra vida social, tiene que ver con el problema de la relación entre los problemas de conocimiento y los problemas de acción y decisión. O si ustedes quieren, los problemas que habitualmente llamamos problemas científicos y los problemas de la política. Y mi gran preocupación es cómo podríamos tender un puente, digamos así, entre nuestros modos y estrategias
de construcción de conocimiento en el mundo, por un lado, y por el otro lado, con nuestros modos y estrategias de acción y de transformación del mundo. Podríamos imaginar y cómo sería un vínculo constructivo, no reduccionista, entre el conocimiento y la acción, entre las ciencias y la política. ¿Qué aportes podríamos hacer desde la sociología computacional, desde las ciencias sociales computacionales, para pensar problemas concretos de la vida social, contribuir a los procesos de deliberación pública y colectiva de los problemas de nuestras sociedades? Esa es una de mis grandes preocupaciones. Yo creo que desde la sociología computacional tenemos mucho para aportar a ese debate. No para dar una respuesta concluyente y acabada y decir normativamente y prescriptivamente qué es lo que hay que hacer, sino justamente para ampliar la mirada y brindar vías para entender problemas en un contexto, digamos, vago, ambiguo, incierto y complejo. Y eso es lo que voy a tratar de mostrar, una experiencia chiquita, muy en miniatura, de lo que hemos tratado de hacer con unos modelos. ¿Yo puedo compartir acá pantalla o para la presentación? Sí, perfecto. A ver, ustedes ahora me dicen si se ve. Voy a lanzar la presentación. ¿Ahí se está viendo? Sí, sí se ve. Perfecto. Pero el cuadradito este lo veo yo, supongo, ¿no? Bien, entonces mi interés es mostrar la posibilidad de utilizar la simulación social o modelos de simulación social por computadora para analizar el proceso de políticas públicas. Este tema general no lo voy a plantear en abstracto, digamos, sino en relación a una plataforma de modelado y simulación concreta que se llama la plataforma SOCLAB, que es un acrónimo de Sociology Laboratory, un laboratorio sociológico, una plataforma desarrollada en Francia, en la Universidad de Toulouse, a partir de la cooperación entre informáticos y sociólogos. Y voy a mostrarles la posibilidad de emplear esta plataforma para el análisis, digamos así, de organizaciones sociales en una experiencia de política pública concreta que fue una iniciativa del Ministerio de Agricultura en Argentina hace ya varios años, que buscaba crear un clúster productivo, o sea, todas estas ideas que buscan asociar redes de productores en una cadena productiva, básicamente para mejorar la competitividad y la asociación entre estos productores. Ese clúster era un clúster de productores de frutas finas en la Patagonia Argentina, productores de frutillas, de arándanos, de cerezas y todo ese tipo de cosas. Y esta relación, digamos, entre simulación y políticas públicas con SOCLAB y en relación al clúster de frutas finas, me va a interesar detenerme en un aspecto, en una problemática muy particular del análisis de políticas públicas, que es lo que podríamos llamar el análisis de la viabilidad o de la factibilidad de una política. En general, cuando se habla de viabilidad o de factibilidad, discursivamente se tiende a poner el acento en 3 o 4 cosas, ¿no? La viabilidad económica y financiera, la viabilidad técnica, la viabilidad medioambiental y eventualmente una cuarta viabilidad que es la viabilidad social o socioorganizacional de una política. En la práctica, en general, esa dimensión social de la viabilidad de una política recibe mucha menos atención que los aspectos técnicos, económicos, financieros y medioambientales. Es decir, una política pública que se propone intervenir en un problema para cambiarlo hacia un futuro, entre comillas, que alguien evalúa o juzga como más deseable o mejor. ¿Es aceptada por los propios actores a quienes se dirige? Si aplicamos esa política de una determinada manera, ¿va a ser sostenible en el tiempo? ¿En un futuro? ¿De mediano, de largo plazo? Bueno, yo creo que este problema es muy importante porque tiene que ver en cómo gastamos dinero público y cómo lo gastamos mal. Porque si las políticas públicas que hacemos con las mejores intenciones no son sostenibles o viables en el tiempo, estamos dilapidando recursos públicos. Ahora, explorar la viabilidad de una política implica tratar de prever o anticiparnos al futuro, no de predecirlo, digamos así. El futuro en los sistemas complejos no lo podemos predecir ni descubrir,
sino que el futuro se imagina y se construye en las propias relaciones inciertas de un juego social. Entonces, detrás de todo esto va a estar la idea de emplear la simulación como una herramienta de exploración del futuro de un sistema social, de una organización social. No para predecirlo, sino para entender escenarios posibles de lo que puede o no puede suceder en un juego social. Entonces, voy a compartirles 3 preguntas centrales, que son los 3 ejes de esta presentación. Primero, tratar de hacerles una breve presentación de esta plataforma de modelado y simulación social basado en agentes, que es SOCLAB, y por qué es relevante para el análisis de políticas públicas. En segundo lugar, hacerles una presentación muy sintética del caso de estudio, de este caso empírico del clúster de frutas finas, y contarles cómo lo modelizamos, es decir, cómo utilizamos evidencia empírica de tipo cualitativo, para alimentar y calibrar nuestro modelo computacional. Y finalmente, digamos así, ¿qué aprendimos? Si es que aprendimos algo, ¿no? O si la simulación nos agrega un plus de algo que no habríamos logrado por una vía meramente cualitativa o por cualquier otra vía metodológica. Así que ese es un poco el plan del recorrido. Vayamos entonces con la primera pregunta. Hay un articulito que posiblemente conozcan, de Fararo, del año 87 creo, donde Fararo dice algo muy interesante. Dice, es uno de los pioneros, ¿no?, de la sociología matemática, Fararo, y dice, en general cuando pensamos la actividad científica, de eso hablaba un poco Jorge Sassuet ayer, ¿no?, lo tendemos a pensar como una relación entre 2 componentes, la relación teórico-empírico, dice Fararo. Pero desde el advenimiento de las herramientas computacionales tenemos que pasar a una metáfora triádica, dice él, que sería la relación teórico-empírico-computacional, ¿no? Un triángulo, una especie de tríado triángulo. Yo creo, y esto para plantear una lectura posible del desarrollo de la simulación social, no solo en América Latina, sino en el mundo, si pusiésemos esta tríada, este triángulo que nos plantea Fararo, de lo teórico, de lo empírico y de lo computacional, que el propio campo de la sociología computacional no ha logrado todavía integrar los 3 componentes de este triángulo, en el sentido de que, por un lado, hay muchos modelos, digamos así, que exploran razonamientos teóricos, lo que Antonio llama siempre en sus charlas los toy models, nos ayudan, es un modelo estilizado, simplificado del razonamiento de una teoría y nos es muy útil para explorar o generar hipótesis teóricas, pero que no necesariamente los calibramos con datos. Y por el otro lado, modelos conducidos por datos, modelos que alimentamos por datos, pero cuando nos preguntamos, ¿y cuáles son los supuestos teóricos que están por atrás? Bueno, en general no los hay o son muy intuitivos. Entonces yo creo que ahí permanece un desafío de cómo construir modelos computacionales teóricamente robustos y empíricamente viables. Yo creo que ese es un reto de la sociología computacional. ¿Por qué hago este prolegómeno, digamos así, histórico del campo? Porque me parece que SOCLAB es una contribución... Leonardo, Sí. Tu pantalla se quedó en azul. Sí, se quedó en azul Sí, porque sí. todo lo que estaba diciendo no está dibujado, perdón. Ok, disculpa. El triángulo de Fararo no está dibujado, se los contaba. Se los contaba como una introducción aquí a SOCLAB para decirles por qué SOCLAB es interesante. Bueno, porque es una respuesta posible a esta tríada que planteaba Fararo. Porque SOCLAB proviene de haber formalizado una teoría social específica, que es la sociología de la acción organizada, que es una teoría sociológica de las organizaciones creada en Francia desde los años 60 y desarrollado por una vía absolutamente cualitativa. O sea, ahí no hay ni siquiera un datito estadístico, es toda una sociología cualitativa, una teoría discursiva. Esa teoría fue formalizada e implementada computacionalmente. De modo que atrás de SOCLAB lo que tenemos es ese marco teórico-metodológico de la sociología de la acción organizada. Y básicamente esta sociología, ¿qué nos dice? Que las organizaciones sociales, formales e informales, es decir, tenemos que pensar no solo en instituciones públicas o instituciones codificadas formalmente, sino en cualquier red de actores, es un juego social.
es un juego social compuesto por actores, recursos y relaciones. ¿Quiere decir esto? Bueno, un recurso en este marco teórico básicamente es cualquier medio necesario para la acción, que el actor necesita para actuar y por lo tanto para alcanzar una finalidad. Pero esta teoría es una teoría fenomenológica en el sentido de que no indaga en el mundo de las metas, de las preferencias, de los fines que persiguen los actores, que a menudo ese mundo de los fines es a menudo borroso y contradictorio para los propios actores. Digamos así, sino indaga en lo que los actores hacen y en lo que necesitan para actuar. Entonces nosotros podríamos incluso modelizar este propio congreso a partir de estos conceptos. Yo puedo decir, Antonio es un actor que controla un recurso que es, digamos, Antonio y Norma controlan el recurso que es organización de este congreso, digamos así, visibilización, difusión de investigaciones en sociología computacional. Leonardo es otro actor que controla otro recurso que es, digamos así, conocimientos de SOCLAB. Entonces, las relaciones, y este es el tercer componente, que se dan entre Antonio y Leonardo, no son directas, no son de persona a persona, sino que las relaciones sociales se construyen a partir de un intercambio de recursos. Yo quiero visibilizar mi investigación y para eso necesito de que Antonio me dé un espacio en el Congreso. Y Antonio necesita exposiciones de calidad, suponiendo que lo sea, y por lo tanto le levanta la barrera a Leonardo. Se produce un intercambio de recursos y se construye una relación social. En este caso, podemos decir que se crea un juego cooperativo, no hay mayor conflicto, pero eso no siempre es así. En la medida en que alguien controla un recurso necesario para la acción de otro actor, se crean relaciones de poder. Por lo tanto, podemos decir que el poder en las organizaciones sociales surge de las relaciones, y las relaciones están fundadas en el control de los recursos. No hay poder sin relación y no hay relación sin intercambio de los recursos que cada actor controla. Lo que busca esta teoría es entender el fenómeno de autorregulación o autoorganización de una organización. Es decir, cómo los actores crean en el mismo juego social reglas que les permiten operar en ese sistema. A partir de aquí surgen dos conceptos centrales, que van a ser centrales en SOCLAB, y la simulación nos va a permitir dar indicadores cuantitativos y numéricos de estos dos conceptos, que son centrales también en el análisis estratégico y organizacional, que es el poder y la capacidad de acción. Muy brevemente podemos decir que la capacidad de acción de un actor tiene que ver con acceder a los recursos que necesita para actuar, no con controlarlos, porque yo como actor solo controlo una parte de los recursos. Si yo controlara todos los recursos que necesito, no necesitaría relacionarme con ningún otro actor. Como decía Aristóteles, quien no necesita de los hombres o es una bestia o un dios. Pero en la medida en que somos humanos y no controlo todos los recursos que necesito para actuar, necesito obtener la cooperación de otros o que otros me brinden acceso a los recursos que ellos controlan. Si un actor, cuanto más pueda acceder un actor a los recursos que necesita para actuar, más va a ser su capacidad de acción y por lo tanto más posible será alcanzar sus metas, sus fines, sus objetivos. Y el poder se define recursivamente en relación a la capacidad de acción. El poder no es otra cosa que la capacidad de acción que un actor le prodiga o le otorga a otros actores. Si yo controlo un recurso que es muy importante y muy valorado por un conjunto de actores, bueno, yo voy a tener una cuota de poder. Posiblemente, aquí la ven, tengo mi botellita de agua, tomar ahora agua. Esto tiene un bajo valor para mí, porque voy a la cocina de mi casa, cargo agua y ya. Pero si de repente estoy por ejemplo, en una zona de México donde la producción de aguacate redujo la disponibilidad de agua potable para un pueblo, en donde quedó ubicado el pozo y el que controla el pozo de agua posiblemente tenga una cuota muy alta de poder, porque controla un recurso muy importante para la acción de los otros actores. Entonces, ¿cuál es lo interesante de SOCLAB? Bueno, que tenemos por atrás un marco teórico social sistemático y bastante coherente, y que se ha vuelto más coherente a través del ejercicio de formalización, y sobre todo que este modelo computacional con SOCLAB podemos alimentarlo con evidencia empírica de tipo cualitativo
para desarrollar una simulación y los resultados numéricos de una simulación, como cualquier simulación, someterlos a un análisis estadístico. Entonces, SOCLAB nos aparece también como un espacio de triangulación metodológica entre métodos cualitativos, métodos computacionales y métodos estadísticos, algo que no es habitual también en los modelos de simulación computacional. Y allí SOCLAB va a producir una batería enorme de indicadores socioorganizacionales, de los cuales yo simplemente me voy a centrar en el poder y en la capacidad de acción. Acá lo que estamos viendo, y esto tiene una relación bastante directa con la presentación que nos hacía ayer Gabriel de SysML, esto es un metamodelo, el metamodelo formal de SOCLAB, representado como un diagrama de clases de UML, algo con lo que nuestros amigos informáticos y computadores científicos están familiarizados. O sea, aquí tenemos, ¿no? Una clase es una abstracción de un objeto, ¿verdad? Tenemos una clase actor y una clase de relación. Un actor controla por lo menos una relación y sabemos que la relación se crea sobre el control de un recurso. Y que un actor, si ustedes ven aquí, no sé si el mouse aparece en el cuadradito actor que dice más actuar, eso es una acción. Cuando un actor actúa, lo que hace es desplazar o mover, me muevo hacia la izquierda, el estado de una relación. Es decir, si imaginamos un intervalo numérico, ¿no?, entre, por ejemplo, 0 y 10 o menos 10 y 10, el actor va a poder desplazar numéricamente el estado de la relación que controla para hacerlo más o menos disponible para otro actor. Por ejemplo, si yo estoy en una oficina y soy la secretaria de un jefe, controlo o tengo información sobre la agenda. Si viene un empleado a preguntarme, che, ¿el jefe esta tarde está o no está? Yo, que soy la secretaria y controlo la agenda, puedo decidir cuánto hacer disponible esa información, es decir, cuánto ese otro actor va a acceder al recurso que yo controlo, y lo que va a estar haciendo ahí un actor es moviendo o desplazando numéricamente el estado de esa relación. Luego, los actores, me muevo aquí a la clase dependencia, el concepto que usan es un jeu en francés, stake en inglés, podemos decir apuestas, podríamos decir grados de importancia, es decir, cuán importante es para un actor cada una de las relaciones que conceptualizamos en ese sistema. Bueno, posiblemente si estoy aquí hablando con ustedes, el recurso agua valga muy poco porque estoy entusiasmado contándoles SOCLAB. Pero si estoy saliendo a correr un día caluroso, posiblemente el agua tenga mayor importancia para mí. Es decir, que las apuestas traducen las importancias que para los actores tienen los recursos. Y en la medida en que un actor dice, este recurso me importa o lo necesito para actuar, se vuelve dependiente de esa relación y por lo tanto del actor que la controla. Por lo tanto, según un actor se comporte en relación a las relaciones que controla, va a tener un impacto, es decir, un efecto o una consecuencia en los actores que dependen de esa relación. Vamos a tener entonces aquí una función de efecto, que ahora en un ratito se las voy a mostrar, para calcular los impactos, es decir, las consecuencias que tiene para un actor el estado de las relaciones de las cuales ese actor depende. Esto después, si ustedes quieren, lo podemos profundizar, pero vemos qué importante es, en la línea de lo que decía Gabriel, contar con un modelo formal independiente del modelo operacional, del código, porque si yo acá me pusiera a mostrarles el código Java de SOCLAB, bueno, sería otra discusión, digamos, en otro nivel. La formalización con SysUML, en este caso con UML, es importante para la documentación, comunicación del modelo y también, como decía Jorge Zazueta ayer, para la replicación, porque en la medida en que yo muestro mi metamodelo, ese modelo se vuelve criticable por otros y también eventualmente replicable. Paso entonces al segundo interrogante, que es la modelización del clúster. Primero les cuento brevemente la experiencia de la política pública. Acá tienen un mapa de la República Argentina, está coloreado en distintos colores las distintas regiones del país. Esta región que aparece acá en color lila, violeta, es la región de la Patagonia, la región sur. Y el clúster de frutas finas tiene lugar en esta zona de la Patagonia.
es una política pública, como les contaba, desarrollada por el Ministerio de Agricultura, que tenía un conjunto de iniciativas. Una de ellas era, dentro de lo que eran los planes de mejora competitiva, crear clúster de productores de distintas cadenas, digamos, de valor del país. Entonces, una de estas iniciativas fue la iniciativa del clúster, que se proponía justamente fortalecer el tejido productivo y mejorar la competitividad de las economías regionales, en este caso de la fruta fina. Ese clúster, y acá hice un zoom, si ustedes ven en la parte naranja, en la parte superior naranja que dice Neuquén, ahí tenemos al Alto Valle de Río Negro, que es una zona de producción de frutas muy importante, de duraznos, peras, fruta fina. Los productores de esta zona son, digamos, son grandes productores orientados a la exportación, a la comercialización de la fruta en los mercados internacionales. Y fueron ellos los que detectaron la iniciativa del clúster y dijeron, bueno, vamos a postularnos con esta iniciativa en el ministerio con el objetivo de, obviamente, obtener financiamiento y exportar mejor. Ahora, se encontraron con un obstáculo estos grandes productores que no cumplían uno de los requisitos de esa normativa, que era, digamos así, la masa crítica. Eran relativamente pocos, alrededor de 20 o 30. Y entonces el ministerio les planteó la necesidad de irradiar, digamos así, la iniciativa y articular con otros productores. Entonces, los productores del Alto Valle de Neuquén se contactaron con otros productores de fruta fina que están aquí abajo, es el otro cuadradito naranja, que es una zona, digamos, muy hermosa, de pequeñas comunidades tradicionalmente, digamos así, hippies, con pequeños productores artesanales o productores, digamos, de mediana escala, que no son tan grandes, pero que han hecho una inversión bastante grande en tecnología y son bastante competitivos. De modo que el clúster quedó constituido por una gran diversidad y heterogeneidad de productores de 3 provincias distintas, de Neuquén, de Río Negro y de Chubut. Hubo una investigación cualitativa inicial que desarrolló un colega amigo en el año 2013 y luego, con la experiencia que él tenía, en un momento que estábamos charlando y yo le conté lo que estaba trabajando con SOCLAB y la simulación, surgió la idea de hacer algo juntos. Y en 2017 empezamos a construir este modelo computacional. ¿Por qué aclaro esto? Por una razón muy importante, que es la evidencia empírica de tipo cualitativo que utilizamos para construir el modelo computacional en SOCLAB no fue construida de modo deliberado para alimentar a SOCLAB, sino que nosotros usamos esos datos y los tuvimos que interpretar en términos del modelo teórico de SOCLAB para calibrar nuestro modelo. Así todo, como van a ver ustedes, hay resultados interesantes y posiblemente, si usáramos SOCLAB al comienzo, digamos, de una investigación cualitativa, los datos serían todavía mucho más precisos y mejores, digamos así. Bueno, ahí tienen la zona de la comarca andina, con lo cual nosotros, y producto de este análisis cualitativo, nos planteamos una pregunta, digamos así, sociológica y teórica bastante relevante, porque lo que descubrimos, si ustedes quieren, en total, este clúster había alrededor de 200 productores, los 30 grandes, unos también 20 o 30 de estos medianos pero competitivos, y muchos productores chiquititos, ¿no? Que quizás tenían media hectárea, 1 hectárea de tierra, cultivaban frutillas, cerezas, pero no vivían de la fruta esos productores, eran una cosa, digamos, tenían algún otro empleo, pero también hacían frutas, las vendían en ferias artesanales, etc. ¿Qué quiero decir con esto? Este clúster, los productores eran heterogéneos en relación a sus escalas y tecnologías productivas, pero también en relación a los intereses y problemas que tenían. También tenían diferentes cosmovisiones e idiosincrasias. Quiero decir, para los productores grandes, la fruta es un negocio para ganar dinero y el fin primario es exportar. Y a ojo de los neuquinos, los de la comarca andina eran productores hippies, insustentables, inviables y de muy baja productividad. Y desde el punto de vista de los de la comarca, a los neuquinos lo único que le importa es la plata, exportar, y no se preocupan por la relación con la tierra y la naturaleza, digamos así. La pregunta ¿es posible que esta heterogeneidad de actores articule sus diferencias
para construir un clúster que sea más beneficioso para todos que el hecho de permanecer, digamos así, atomizados? Y a través del modelado y simulación con SOCLAB, ¿podríamos ayudar a responder esta pregunta? Bueno, para eso comenzamos a construir el modelo con SOCLAB. Yo lo que les voy a mostrar acá rápidamente, y después ustedes en las preguntas podemos profundizar, es básicamente una serie de decisiones que implica construir un modelo con SOCLAB, que básicamente los podemos resumir en estos pasos. Identificar los actores principales de ese sistema, identificar los recursos que cada actor controla, y esto está en línea punteada porque los recursos son un paso necesario, pero no los vamos a modelizar con SOCLAB, sino lo que vamos a modelizar con SOCLAB son las relaciones entre actores que se dan a partir del control de esos recursos. Vamos a generar una matriz asociando actores y relaciones, es decir, quién controla qué. Luego vamos a indicar los grados de importancia o apuestas que cada recurso tiene para cada uno de los actores del sistema. Vamos a definir ese espacio de comportamiento, dicho muy brevemente, es el margen de maniobra que tiene un actor en el control de ese recurso, ¿no? Esto traduce un concepto sociológico también importante que viene incluso de la sociología clásica funcionalista de Merton, el hecho de que un actor tiene un margen de maniobra, cierto grado de libertad para decidir qué hacer, pero nunca elige las condiciones en las que realiza su acción. Siempre hay constreñimientos estructurales, ¿no? Del contexto, de las instituciones, de las normas. Entonces, el espacio de comportamiento busca tratar de modelizar esas restricciones, digamos, contextuales. Interpretar, digamos así, teóricamente, conceptualmente, esos estados posibles, esos comportamientos posibles del actor que controla una relación, modelizar las funciones de efecto, que es el punto más duro, digamos así, de SOCLAB, y finalmente podemos también modelizar solidaridades entre actores. Yo lo que les voy a mostrar acá es simplemente las pantallas a través de las cuales podemos hacer esto, porque algo interesante, sobre todo para los sociólogos, es que SOCLAB no exige saber programar, porque esa teoría ya fue formalizada e implementada computacionalmente en una plataforma, con lo cual el sociólogo puede modelar y simular sin necesidad de escribir código. Como ven acá tenemos una interfaz para definir actores, hay 5 actores, hay 8 recursos, tenemos una matriz para definir quién controla qué, por ejemplo el ministerio controla el financiamiento y la normativa, el coordinador controla información sobre el clúster, etc. Aquí hay estos parámetros Bmin y Bmax, después si quieren los profundizamos, que aluden al espacio de comportamiento. Acá tenemos en la solap stakes las apuestas, cada actor tiene, digamos así, 10 puntos para asignar, un stock de 10 puntos para asignar grados de importancia a todos los recursos. Si hay un recurso que para un actor no es importante, le damos 0, por ejemplo, para el ministerio, los lobbies y todo esto es 0, mientras que el ministerio le asigna 3,5 puntos al financiamiento, el coordinador le asigna, que yo, acá 1 punto al financiamiento, que traducirían la importancia que esos actores le dan a los distintos recursos. Vamos a modelizar las funciones de efecto. Acá tenemos una interfaz para editar y crear funciones de efecto sin necesidad de escribir matemáticamente esas funciones. Podemos dibujar funciones sigmoides, lineales o lo que ustedes quieran. Y les voy a mostrar rápidamente las funciones de efecto. En la función de efecto lo que estamos haciendo es, en el eje de las abscisas, modelizar el estado de una relación, es decir, los comportamientos que puede realizar un actor en un intervalo teórico de -10 más 10, ¿no? Y en el eje de las ordenadas lo que vamos a tener es la satisfacción de un actor. Esto lo vamos a hacer para cada uno de los actores. Es decir, que en las abscisas lo que tenemos es el comportamiento del actor que realiza, que controla el recurso. Por ejemplo, en el caso de la información, dar más información o dar menos información. Y vamos a tener una función de efecto para cada uno de los actores que dependen de esta relación, ¿no? Es decir, si yo soy la secretaria y elijo darle nada de información a alguien, bueno, esto va a tener un impacto, un efecto en el que me pide esa información. Si para él esa información es muy valiosa, posiblemente el actor tenga muy baja satisfacción.
¿no? En cambio, si es muy valiosa y le doy la información más 10, el actor tenga una alta satisfacción. Es decir, vamos a poder estar modelizando las consecuencias del comportamiento de un actor sobre el resto de los actores que dependen de esa relación, ¿no? Bueno, acá les muestro la interfaz simplemente para que vean cómo podemos dibujar una función cuadrática, una función lineal. El programa nos escribe la ecuación abajo para después poder computarla, pero sin que nosotros tengamos que hacer ningún esfuerzo matemático al respecto. Lo dejo acá, después si quieren lo planteamos. Otro punto de la interpretación de los estados de la relación. Acá tomamos una relación puntual y vamos comentando en ese espacio teórico el menos 10 más 10 qué significa. Esto es muy importante porque la simulación solo va a producir datos numéricos. Entonces, si me da un resultado de menos 9, ¿qué significa menos 9? Bueno, estamos acá modelizando la masa crítica. Bueno, si los productores de la comarca, el sistema se regula en menos 9, implica que están atomizados, que no lograron una forma de acción colectiva. Mientras que si nos da un valor de 7, eso implica un alto grado de organización colectiva. Es decir, vinculo interpretaciones teóricas a valores numéricos para poderle darle un sentido conceptual a los resultados de mi simulación. Voy rápidamente porque me quedan 5 minutos a los aprendizajes emergentes de la simulación. Y me voy a centrar acá simplemente en los dos conceptos centrales de SOCLAB, el poder y la capacidad de acción. Una organización social, o en el lenguaje de esta sociología, un SAC, un sistema de acción concreta, vamos a poder estudiar estos dos conceptos, ¿no? Es decir, la capacidad de acción nos va a decir en qué grado un actor accede a los recursos que necesita para alcanzar sus objetivos. Y puedo decir, si un actor accede a los recursos que valora, es decir, sobre los cuales puso apuestas importantes, su satisfacción o su capacidad de acción va a ser alta. Mientras que el poder me va a permitir medir cuantitativamente cuánto un actor contribuye a la capacidad de acción de los otros actores. Bueno, aquí tienen, fíjense ustedes, las ecuaciones, que es muy sencilla. La ecuación de la capacidad de acción es igual a la sumatoria para las relaciones de las cuales un actor depende de un producto, de una multiplicación de las apuestas, es decir, de esos grados de importancia, de esos stakes, por la función de efecto, con lo cual esta capacidad de acción puede ser tanto negativa como positiva, ¿verdad? Si yo puse una alta apuesta, es decir, si esa relación para mí es muy importante, pero el efecto es negativo porque el actor que la controla se comporta de un modo tal que no me brinda acceso, mi capacidad de acción va a ser sumamente negativa. Mientras que si tengo una apuesta alta y accesibilidad a ese recurso, mi capacidad de acción va a ser positiva. Y el poder, fíjense ustedes, que lo calculamos inversamente a eso. Es decir, el poder de un actor A sobre un actor B va a ser la suma del producto de las apuestas de B por el efecto de las relaciones controladas por A, ¿no? Entonces así voy a poder ver cómo un determinado actor prodiga capacidades de acción a los actores que dependen de las relaciones que ese actor controla. Bueno, sobre esto también podemos profundizar. Me detengo en esto que es lo más importante. Acá lo que estamos viendo son el resultado de correr 100 simulaciones de este modelo que tiene 5 actores y 8 recursos de 20.000 pasos de simulación cada una. SOCLAB permite hacer distintos tipos de análisis. Uno de esos análisis es el análisis de la simulación, es decir, poner a correr el modelo. Otro análisis es lo que se llama el análisis estructural, es decir, no simulo nada, pero una vez que yo calibré todos los valores del modelo, mi modelo es una estructura matemática que puedo estudiarla y puedo estudiar ciertas propiedades matemáticas de esa organización. Entonces, una de esas propiedades estructurales es esta primera columna, que es la satisfacción máxima global. Es decir, SOCLAB, ¿qué es lo que busca? A ver, encontrame en esta organización cuál sería la situación en la cual simultáneamente todos los actores
logran la máxima satisfacción o capacidad de acción posible. Y encontramos esto, ¿no? Sumo todos estos valores de la columna satisfacción social y encuentro me suman 228 puntos. Yo todavía acá no simulé nada, pero encuentro acá un valor muy interesante, que es que los productores del Alto Valle de Neuquén son los que menos satisfacción tienen, o sea, todos oscilan en relación a 50, 56 puntos, 52, 44, pero los productores del Alto Valle obtienen 23 puntos. Esto ya sin haber simulado nada, me dice algo muy importante, o sea, por lo menos me da una intuición, una pregunta de decir, pero ¿por qué pasa esto en esta organización, en este juego social? Es decir, de realizarse esta organización, los productores del Alto Valle de Neuquén van a ser los más insatisfechos, porque la estructura de ese juego no va a permitir una satisfacción mayor a ellos. Ahora bien, otra pregunta es, ¿y si hago la simulación? Los actores iterando en el tiempo, ¿lograrán esta satisfacción máxima que les permite la estructura? O sea, la estructura acá está al mismo tiempo posibilitando y constriñendo. ¿Lograrán llegar a ese máximo que les permite la estructura o no? Ejecutamos la simulación y cuando la simulación converge, es decir, cuando la organización se autorregula, encontramos estos resultados. Y notoriamente encontramos que los productores del Alto Valle de Neuquén tienen 4,11 puntos de satisfacción o de capacidad de acción. Es decir, mucho menos incluso que las que les permite la estructura. Para ir al punto y cerrarles esto, cuando nosotros vimos esto, nos miramos con mi amigo y dijimos, a la pucha, híjole, changos, ¿qué está pasando acá? Habían pasado ya 3 años del clúster y dijimos, ¿y el clúster en qué estará ahora? Porque recordemos, los productores del Alto Valle eran los productores grandes, económicamente más fuertes que desarrollaron la iniciativa. Y la simulación nos está diciendo, pucha, quizás el clúster se va al demonio y colapsa, no porque no haya suficiente masa crítica o porque haya ido a buscar esos productores artesanales de la comarca que eran sumamente, digamos, ineficientes a ojo de los neuquinos, sino porque los que no van a estar contentos con este clúster son los neuquinos. Entonces mi amigo dice, mirá, voy a llamar al muchacho con el que trabajé, que era el coordinador del clúster, a ver en qué está. Lo llama y le dice, che, ¿te acordás que trabajamos en el clúster? Sí, sí. No, te quería preguntar en qué está el clúster. No, el clúster no está. Se fue al demonio el clúster. En el medio se gastaron 8 millones de dólares. Entonces, nosotros decimos, si hubiésemos tenido la posibilidad de usar SOCLAB al inicio de un proceso de análisis y diseño de una política pública, podríamos ayudarle a los tomadores de decisión a explorar la viabilidad social de una política y decir, ¿sabes qué? Quizás antes de inyectar esta guita, no sé, llamá a un psicólogo organizacional y limá las asperezas entre los de la comarca y el Alto Valle de Neuquén, porque esto no va a ser sostenible en el tiempo. Es decir, entender los grados de satisfacción social de los actores nos ayuda a entender la viabilidad social de una política y por lo tanto incluso también ayudar a que esos actores reflexionen también sobre el sistema de acción que están creando o tratando de crear. Es decir, los resultados de la simulación podrían ser un insumo no solo para las instituciones públicas, sino para los propios actores sociales y económicos que están participando en el proceso de construcción de una política pública. Hay más cosas para decir, pero creo que con esto el punto se entiende y no me quiero extender más. Gracias. ¿Están ahí o se cortó, amigos? Yo tengo un par de preguntas, Leonardo. Muchas gracias, estuvo muy interesante toda tu exposición. No conocía, nos enseñaste algo de SOCLAV aquella vez, pero no con el detalle de hoy. Se ve una herramienta buena. Una pregunta es, parece ser que todo está basado en esta idea de la sociología de la acción. Es una teoría específica, ¿no? Es a lo que me refiero. Y lo que hace el software es ayudar al sociólogo, al investigador, digamos, a calibrarla para un caso específico.
Entonces, en ese sentido, las dos preguntas que tenías, siendo ciencias sociales, como sabemos, que es, todavía no hay como respuestas definitivas, ¿no? ¿Qué también está establecida esta teoría que has oído contra teorías alternativas y demás? Y la otra, ¿qué tanta flexibilidad nos da este SOC para decir, ok, queremos usar la infraestructura del software, pero quiero, digamos, hacerle cambios a la teoría, ¿no? ¿Se puede hacer eso, no? ¿Cuáles son tus opiniones de esas dos cosas? Bien. Eh, Vamos por la primera pregunta. A ver, la sociología de la acción organizada es una sociología desarrollada a lo largo de 40 años como un programa de investigación, una cantidad de casos de casuística empírica cualitativa muy fuerte y enseñada a los cuadros dirigentes, sobre todo en Francia, pero también afuera. Ahora bien, como toda sociología cualitativa, y esto tiene mucha relación con lo que tú decías allí, son estudios de casos en profundidad, pero la posibilidad de comparar esos casos e integrarlo en una estructura de conocimiento más general es limitada. Entonces, el ejercicio de SOCLAB como un paso inicial es mostrar también la posibilidad de la formalización de teorías sociales como un modo o una estrategia para desarrollar la propia teoría, pero también para desarrollar estudios, digamos, de casos en una perspectiva comparada, porque yo podría decir, uy, pero ¿sabés qué con esto? Ahora que tengo este caso del clúster, podría proponerme con SOCLAB investigar muchos clústeres y a través de SOCLAB compararlos entre sí e integrar conocimientos de una manera, creo, más robusta que si lo hiciéramos solamente por la vía cualitativa. Eso por un lado. Por otro lado, el propio, y es muy interesante la reflexión que vos hacías, y en la experiencia de SOCLAB se fue, el trabajo de avanzar en el proceso de formalización de una teoría llevó a la crítica y la redefinición de una teoría, porque una teoría discursiva, es decir, formada en un lenguaje conceptual, pero que proviene de nuestro lenguaje natural, digamos así, tiene ambigüedades, inconsistencias. Entonces el trabajo de formalización implicó también clarificar conceptos y en algún punto crear conceptos nuevos, ¿no? Por ejemplo, esta idea planteada así de las relaciones es algo que define SOCLAB, pero el concepto en la teoría final cualitativa es zonas de incertidumbre. Quiero decir, el trabajo de formalización es una vía para redefinir y precisar los conceptos de esa teoría discursiva general. Y yo diría hoy que el marco teórico de SOCLAB, que está por atrás, lo podemos ver como algo relativamente independiente de esa teoría, y yo diría más que SOCLAB se presta muy bien a ser, digamos, relacionado con otras teorías y no necesariamente con esa teoría original de la acción organizada, que tienen que ver fundamentalmente con el análisis estratégico, o sea, por ejemplo, teorías de la planificación, teorías del comportamiento estratégico, porque lo que nos está planteando es un modelo de actores que siguen un comportamiento intencional y motivado, que hacen cosas para alcanzar ciertos fines, pero que parte también de un supuesto de racionalidad y limitación y de información limitada. Entonces ahí también se abren espacios interesantes para trabajar, digamos así, en relaciones teóricas con otros desarrollos teóricos y no necesariamente esa teoría original. Hay un grafiquito que se los cuento porque no lo tengo acá, pero muy lindo a partir de esta experiencia, pero se los hago aquí con la mano, que es el siguiente. Pasamos de una teoría discursiva a un ejercicio de formalización que lleva a la construcción de un metamodelo. Es decir, un metamodelo no es un modelo. Un metamodelo es un conjunto de conceptos y relaciones entre conceptos que luego es decir, por ejemplo, UML, que nos ayuda a crear eso que tú creo también decías, la ontología, ¿no?, conceptual de un dominio de problemas, y luego ese metamodelo lo podemos utilizar para crear modelos de casos específicos en ese dominio. Entonces me parece que esos tres niveles son muy interesantes para también pensar en la sociología computacional, no ir directamente, digamos, del modelo a los datos o de la teoría al modelo, sino de generar esta capa intermedia que tiene que ver, creo, con esos universos conceptuales que tú planteabas, que es, creemos metamodelos de uno o de varios marcos metodológicos y a través de esa formalización creemos modelos que nos permitan hacer ese juego que tú planteabas entre teoría y datos, donde nuestros modelos computacionales serían una forma de integrarlos. Bueno, aportaría eso como reflexión, Jorge. No sé si me quedó algún punto en el tintero de lo que mencionaste.
Estaba diciéndote cómo lo agradecía, pero estaba en mute. Ah, Pero, muchas gracias, Leonardo. Parece que tienes muchos fans aquí preguntando, entonces les doy espacio. adelante, adelante. Sí, Gabriel quiere preguntarte. Adelante, Gabriel. Gracias, Norma. Leonardo, muchas gracias por la presentación, muy instructiva. Yo conocía por referencia SOCLAB, pero no había visto un trabajo de aplicación concreto de SOCLAB. Muy interesante, felicitaciones. No sé si sea posible que pongas algunos slides de la presentación para hacer algunos comentarios específicos. Dale. Hay uno donde muestras unas sumatorias. Sí. Aquí. ¿Este? Sí. Para complementar la respuesta que le diste a Jorge, esas sumatorias se pueden usar como plantillas computacionales. Es decir, lo que hay planteado ahí son unas sumatorias basadas en la teoría de la acción organizacional y relaciones de poder y todo eso, pero si uno resignifica los elementos que hay, puede expandirla a otras teorías. Eso es precisamente lo que plantea Humphreys en el artículo que les compartí ayer, que muchas de las formas que aparecen para modelar un fenómeno, uno después va a modelar otro fenómeno y resulta que la expresión matemática te replica, que lo que cambia es el nombre de las variables y la parametrización, pero que eso se puede hacer. O sea, yo creo que SOLAB sí tiene como herramienta informática la posibilidad de ser ampliada. Es Ujú, posible que haya que hacer algunos ajustes, pero es una herramienta bastante poderosa. ujú. Podemos ir a la tabla donde estaba lo de la satisfacción máxima global. Sí, claro. Ahí me quedó una duda, porque en el caso, por ejemplo, del ministerio, el valor al que converge la simulación es superior al máximo global. O sea, yo esperaba que ese valor máximo global fuera el máximo posible en cualquier simulación y que todas las convergencias estuvieran por debajo Mm, ujú. de ese máximo. Es decir, por ejemplo, lo que pasa en la primera línea del coordinador me parece Sí, normal y lo mismo lo que pasa en productores dinámicos de comarca, pero me sí. sorprende cuando la convergencia se da por encima del máximo. Entonces creo que no estoy entendiendo a qué se refieren esos dos conceptos. Bien. Bien, arranco si quieres brevemente por esta última. Yo ¿Sí? puedo calcular en SOCLAB la satisfacción máxima por actor, que acá no lo mostré. Si yo calculo ¿Sí? la satisfacción máxima por actor, por ejemplo, tomo la del coordinador del clúster, por ahí la del coordinador, la máxima satisfacción posible dada la estructura, si yo busco maximizar la del coordinador, es 70. Pero cuando yo ¿Sí? maximizo la del coordinador y digo la del coordinador es 70, quizás la de los productores es menos 15, menos 20 y menos 35. Es decir, cuando solo maximizo la de uno, puedo tener satisfacciones negativas. Lo mismo ¿Sí? puedo hacer con el ministerio, es decir, cuando maximizo la satisfacción de un solo actor, quizás corresponde a valores bajos o negativos de otros actores. Eso también hay que analizarlo. La ¿Sí? satisfacción máxima global lo que busca es encontrar esa posibilidad de articulación de comportamientos dada esa estructura, donde simultáneamente la de cada uno de los actores sea la máxima posible. ¿Me explico? Es O sea, decir, estás buscando es el máximo global del sistema, no del del sistema, actor. no del actor, o sea, del actor pero Ok, contemplando la listo. máxima satisfacción para el resto de los actores. Si yo, por Sí, ejemplo, maximizo la de los productores del Alto Valle solo, quizás la de sí, ellos es 40 o 50, pero cuando sí, maximizo la de los Alto Valle, las de los productores de la comarca es menos 30, e inversamente, cuando maximizo lo de la comarca es 80, pero la de Neuquén es menos 30. Entonces, mediante este indicador estructural de máxima satisfacción global, le digo, a ver, Soclav, encontrame los comportamientos que llevarían a una organización en la cual no todos van a lograr la máxima,
la máxima posible individualmente, sino una en donde simultáneamente todos pierdan algo, pero logren la mejor, digamos, entre comillas, situación para todos. Ahora, esa Ok, que es la mejor situación para todos es relativamente peor en este caso para los neuquinos, ¿entiende? correcto, no, era sobre el valor individual. La Exacto. otra es una sugerencia. Creo que si a Soplar le incorporan el diagrama de requerimientos de SysML, Ujú, incluso desde la formulación se haría evidente los conflictos de intereses ujú. entre los distintos actores, porque aquí es claro que hay un grupo que nunca se va a beneficiar de lo que va a pasar ahí. Ujú. Pero de nuevo te felicito, muy interesante el trabajo. Muchas gracias. Gracias, Gabriel. Y para comentarte en relación a lo primero que habías mencionado, en relación a las plantillas, según entiendo, las plantillas podrían ser, digamos, también una forma de metamodelización, digamos, de construir, digamos, elementos de un metamodelo que pueden servir a otro metamodelo, ¿verdad? En otro ámbito teórico o de aplicación. Correcto, eso es precisamente lo que plantea Humphreys, que las formas matemáticas que utilizamos finalmente son muy poquitas y explican una amplia gama de fenómenos. Entonces, pues si ya la herramienta es capaz de modelar esas expresiones matemáticas, muy seguramente con una resignificación de las variables, la Ujú. herramienta sigue funcionando igual. Como el ejemplo que veíamos ayer con la curva logística, si tú eres capaz de simular una curva logística, pues te da lo mismo que sea biología, economía, sociología, lo que sea, el software lo va a hacer. Ujú. Entonces yo sí le veo una más amplia aplicación a SOPLAB, Ujú. pero hay que flexibilizar la epistemología Ujú. de lo que se está haciendo. Sí, no sé si hay otra pregunta, si no después tengo un comentario sobre esto que estaba diciendo Gabriel, pero no, adelante si alguien. Yo tengo una, oye, Gabriel, Leonardo, perdón, en tu diapositiva de las funciones de efecto, ahí mostraste un ejemplo de unas, parabólicas y otra, bueno, como valor absoluto invertido. Em, ¿Jugaron con ellas y en base a estos fueron que dieron esos máximos? Y la siguiente pregunta es, ¿en base a qué definieron precisamente el tipo de función que le iba a tocar a cada uno de los actores? Bueno, Norma me tira un centro con efecto para que cabecee en el minuto No, 90 de la largue. Mirá, Norma, lo que vos decís es, yo te diría que es lo más difícil de SOCLAV, porque a ver, todo el resultado, tanto bueno, de parte del análisis estructural y de las simulaciones, depende de cómo construimos estas funciones. Estas funciones se basan para construirlas en una interpretación teórica del comportamiento del actor que vamos tratando de crear a partir de ese análisis, digamos, cualitativo y sociológico de terreno. Te muestro el ejemplo para ver si es una respuesta posible a lo que tú me dices para la función masa crítica. Recordemos, el recurso masa crítica es de esos productores artesanales, es decir, los hippies ineficientes que eran 150 y que tienen 1 o 2 hectáreas, para decirlo caricaturalmente. Ellos individualmente, como actor individual, no podían participar del clúster, sino que para hacerlo tenían que organizarse colectivamente en algún tipo de cámara, de federación, de asociación y sentarse a negociar con los grandes y con los medianos a través de eso. Entonces, fíjate tú que acá en la izquierda, la función de masa crítica para los artesanales, que son los que controlan, utilizamos esta función cuadrática, ¿no? Acá recordemos, tenemos el eje en donde en un extremo podríamos tener aquí -10, absoluta atomización, +10, máxima organización de una estructura de acción colectiva. Y aquí tenemos el grado de satisfacción de esos artesanales, es decir, si estamos absolutamente atomizados, la satisfacción de esos productores va a ser también la más baja, porque yo no voy a poder operar en el clúster. Por lo tanto, nuestra interpretación teórica es, a medida en que logramos organizarnos colectivamente, nuestra satisfacción aumenta, porque sólo así podemos lograr negociar. Ahora, esto no es lineal, en algún punto
esta organización colectiva es como que se ameseta y se aplana. Esto me parece a mí muy interesante, es como a través de esta función tratamos de capturar un razonamiento que está basado en la interpretación de los datos empíricos. Ahora, si nos corremos a la otra función, es decir, al punto de vista de los productores del Alto Valle, bueno, utilizamos otra función donde para los productores del Alto Valle, que los chiquititos estén muy organizados, es decir, que logren un alto nivel de organización, pongamos aquí un valor 8, 9, 10 positivo, implica una baja satisfacción, porque si ellos se organizan mucho, me van a poder poner los intereses que ellos quieren, o sea, que para los productores del Alto Valle hay dos situaciones negativas: que estén completamente atomizados porque no van a poder participar y por lo tanto el clúster va a ser inviable, y que estén demasiado organizados porque me van a desbalancear la relación de poder. Entonces, desde el punto de vista del Alto Valle, y ¿sabes qué? Yo quisiera que estén medianamente organizados, de modo que el clúster no se vaya al demonio, pero que tampoco me impongan, digamos, su juego o sus objetivos. Entonces, mediante las funciones buscamos traducir eso, el comportamiento de los actores en relación a esos recursos, y basados nuevamente en una interpretación teórico-conceptual de esos datos empíricos que producimos. No sé si logra capturar mi respuesta a tu pregunta o parte de ella. Sí, Gabriel. Leonardo, perdón. Sí, gracias. Sí, es que, fíjate, se me hace muy interesante porque ahorita que estabas explicando precisamente el comportamiento de estas funciones, una pregunta natural, al ver yo gráficas, digo, bueno, en algún momento se intersectan, o sea, ¿en qué momento ambos grupos pueden tener un nivel, ya sea de satisfacción, para pues lograr el objetivo en común? Y bueno, mencionabas que el eje horizontal es el estado de relación, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, no sé si en estas imágenes sí coincidan precisamente en ese estado de relación, ¿no? Ambos sí tienen un momento en el que la relación es la misma y la satisfacción es cero, ¿no? Bueno, ahí cuando interceptan con el eje X. Pero sí me quedó más claro el cómo están jugando, ¿no? Y la interpretación de estas gráficas. Gracias. Bien. Claro, recordemos ahí simplemente para acotar lo que decías, Norma, que este estado de la relación es el comportamiento del actor que lo controla, es decir, en este caso, por ejemplo, de los productores que se pueden organizar más o menos. Ahora, si ellos -10, digamos, se atomizan, eso va a tener un efecto en ellos mismos y en todos los que dependen de esta relación. O sea, sí, comportamiento -10, satisfacción para los del Alto Valle, negativa, baja, porque no pueden participar del clúster. Si se comportan de modo altamente organizado, digamos en un extremo +10, la satisfacción para los del Alto Valle también es baja. Entonces, si logran, el cero no quisiera decir acá ausencia, sino en este caso un nivel de organización medio, entonces satisfacción media para esos productores del Alto Valle. Entonces ahí es donde vamos viendo que la organización es un juego, digamos, interactivo de interdependencias, porque todas las funciones de efecto se van a estar influenciando entre sí, y lo que va a estar haciendo cada actor en cada paso de simulación es moviendo el estado de las relaciones que controla, y por lo tanto afectando los grados de satisfacción de los otros actores. Si la simulación converge, quiere decir que los actores dejaron de mover esos estados de relación y por lo tanto encontraron una manera, aprendieron, digamos, a convivir. Pero claro, que hayan aprendido a convivir no quiere decir que no haya conflicto o contradicciones al interior de ese juego. Simplemente tiro también acá un comentario para que nos quede arriba de la mesa a partir de algo que dijo Gabriel. Yo creo que también hay un aspecto como línea de trabajo, creo, ¿no?, en la sociología computacional, que se me hace muy importante, que es la posibilidad de vincular modelos creados con formalismos diferentes, ¿no? Porque si hoy yo quisiera vincular SOCLAV, por ejemplo, que es más bien un modelo basado en agentes,
con otro modelo vinculado a ese clúster hecho con dinámica de sistemas, por ejemplo. No puedo hacerlo, porque Soclave está escrito en Java y es esa plataforma, y en dinámica de sistemas tengo, bueno, otras plataformas. Entonces, creo que ahí también aparece un desafío que es el problema de cómo interconectar modelos de sistemas complejos realizados con formalismos diferentes. Sobre eso yo la verdad que no he hecho nada, pero es un tema que me parece interesante, que he debatido con algunos informáticos, nuestro amigo Rodrigo, que charlamos también con Antonio, y que él nos hablaba de DEVS, de la simulación de eventos discretos, como un sistema multiformalismo de poder interconectar, digamos, de pronto autómatas celulares, modelos de agentes o cualquier otro formalismo, o incluso ecuaciones, modelos ecuacionales. Así que nada, dejo ese tema para que nos quede ahí en la mesa para charlar en algún momento con los que conocen más de esas cuestiones. Y bueno, les doy las gracias por sus realimentaciones y sus preguntas. Creo que ya estamos en tiempo, Muy bien, pero muchas a gracias, disposición Leonardo. de lo que quieran. Sí, ¿Alguien así más? es, Leonardo. Ah, Perdón. ¿Alguien más? En Facebook solo Eduardo BN pregunta, bueno, dice, qué buen aporte, ¿podrían compartirnos la presentación? Perdón, no escuché. Eduardo BN en Facebook comenta, qué buen aporte, ¿podría compartirnos la presentación? Sí, igual creo que después lo vamos a publicar todo esto, ¿no? En alguna vía va a salir institucionalmente a través de la red, ¿no? Así que sí, vamos a poner todos los Sí, lo materiales a disposición. vamos a poner en disponibilidad. Sí, claro que sí. Vamos a poner a disponibilidad las presentaciones en la página de la red posteriormente al evento. ¿Alguna otra contribución? Bueno, ¿Sí me escuchan? sí, Sí. sí, sí, Mayra, adelante. Así rápido. Precisamente, bueno, lo que hablaba ahorita Leonardo acerca de cómo se pueden compactar o utilizar otros medios, me hiciste recordar que, por ejemplo, en la parte de teoría de juegos dinámicos y evolutivos, una de los temas principales es cómo hacer que emerja la cooperación entre agentes. Porque si bien es cierto que tú comentabas que si tan solo tuvieran en común la necesidad de, bueno, no utilizando el punto de Pareto, sino desde un punto de vista de teoría de juegos, valdría la pena a lo mejor que consideraras la importancia de generar alguna estrategia política para que emerja la cooperación. Sigue siendo todavía, creo, hasta donde yo me quedé en el estado del arte, una situación un poco todavía de plática, pero bueno, valdría la pena, yo en algún momento me acerqué desde el punto de vista de teoría de juegos evolutivos, a lo mejor valdría la pena que la consideraras. Gracias, Mayra.